Lo primero que hay que decir es que la Corte Constitucional genera una doble conformidad y una impugnación que no se puede leer como segunda instancia, es la primera aclaración. El impacto es muy fuerte, no solamente porque viola y rompe todos sus precedentes que habían sido establecidos en sentencias de constitucionalidad, sino que además también legisla y crea una figura que no sé cómo la Corte Suprema va a poder cumplir por dos razones fundamentales. La primera, porque la sentencia está en firme, ejecutoriada y está bajo el efecto de cosa juzgada, como lo dijo la Corte Constitucional. ¿Esto qué significa? Que la sentencia existe, que el señor está condenado y que la sentencia en ningún momento fue objeto de anulación o de otra decisión. Por lo tanto, la condena está en firme, el señor está condenado. Y segundo, concede una impugnación para que se asimile a un recurso de revisión que no tiene nada que ver desde el punto de vista del principio de legalidad y lo establecido en la norma con lo que ha querido la Corte Constitucional. Por eso yo entiendo a la Corte Suprema, porque además creo que la metió en un gran atolladero frente a la necesidad de cumplir una decisión que para mí realmente es incumplible. Doctor César Julio, voy con usted. De hecho, la sentencia contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por las chuzadas del DAS referencian que el DAS buscó información de usted cuando era magistrado de la Corte Suprema. Usted fue uno de los perseguidos y una de las sentencias que podría entrarse también a revisar, a tener una doble conformidad, es la de la señora María del Pilar Hurtado. ¿Cuál es su apreciación sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Sí, entre otras consecuencias que podrían derivarse de la sentencia de la Corte Constitucional, es la de que, en mi concepto, abre un boquete insospechado para que otras personas aforadas, condenadas tras haberse seguido el debido proceso, basta leer, entre otras, la sentencia que usted me manifiesta, pues puedan abrir y entrar a solicitar igualmente, conforme lo dijo la Corte Constitucional, que sus providencias se entraran a revisar. Eso crearía, en mi concepto, un caos, no solamente por las personas que usted menciona, sino por otras que igualmente están debidamente condenadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este sería, por ejemplo, un caso, en mi concepto, aberrante, cuando basta leer la sentencia en todas sus partes y ahí la Corte claramente dijo, con base en una serie de pruebas contundentes, como desde la presidencia de la República de entonces se dieron instrucciones a María del Pilar Hurtado para que interceptara la Corte y cometiera unos delitos gravísimos. Otro tanto con este señor secretario privado Bernardo Moreno. De modo que esa y otras personas condenadas por la Sala de Casación Penal podrían entrar a ejercer el mismo derecho del ministro Arias. Ramiro Bejarano, la Corte se pronuncia particularmente sobre el caso Andrés Felipe Arias. Para muchos interpretamos que esto es abrir un boquete para otro tipo de personas que pueden pedir la revisión en cosa de meses o de semanas, pero la Corte argumenta el caso de Surinam versus un ministro de Finanzas en 2014 y dice que la doble conformidad es un derecho universal y que aquí únicamente lo están cumpliendo. ¿Usted qué analiza de ese punto? A mí me parece que la sentencia de la Corte Constitucional no tuvo en cuenta una excepción que está prevista en el protocolo 7 de los protocolos de derechos humanos del año 34. Allí en ese documento se establece que hay una excepción o hay varias excepciones al principio de la doble instancia. La regla general sí es la de que los fallos condenatorios tengan dos instancias, pero hay en ese protocolo que no se ha tenido en cuenta, no se ha mencionado en la sentencia, se dice que ese principio universal admite excepciones cuando quiera que
el asunto es de bagatela, que no vale la pena, o cuando quiera que una persona, por razón del fuero, ha sido juzgado por un cuerpo colegiado en única instancia, que es el caso de Andrés Felipe Arias. De manera que a mí me parece que haber invocado ese caso de Surinam, que entre otras cosas no es del todo igual al del exministro Arias, fue una jugada que se hizo con el propósito de sacarle el cuerpo a las sentencias 712 del 2014 y a la sede 215 del año 16, que habían establecido unos parámetros temporales de la aplicación de ese principio de la doble instancia. Y 792 del año 2014, perdón, fue la sentencia 792 del 2014. Y entonces, como el doctor Andrés Felipe Arias había sido condenado en julio del 2014, tenían que buscar un antecedente o un precedente judicial que les permitiera superar el cuento de que se estaba violando el principio de la cosa juzgada. Para sacarle el cuerpo a eso, entonces acudieron a ese precedente sobre el cual dicen que hace parte del derecho nuestro porque hace parte del bloque de constitucionalidad. Eso es cierto, lo que pasa es que ese fallo no es del todo completamente igual. De suerte que yo creo que la sentencia de la Corte Constitucional dejó más dudas que certezas.